mañana vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical, nuestro culto de escuela dominical. Damos gracias al Señor por esta semana que tuvimos de Semana Santa. Las reflexiones que el pastor estuvo dando fueron muy bonitas, muy acertadas. Y este viernes nos habló sobre la crucifixión y podemos decir que pues dejamos a Cristo ahí en la cruz, pero este día es día de victoria. El día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a la Escritura para ver qué nos dice acerca de este día. En Lucas, capítulo 24, vamos a leer la historia, vamos a leer el relato de este día maravilloso. Dice la Biblia en Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se paró junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esta porción de la palabra del Señor nos habla de ese día glorioso, en que el mensaje de los ángeles vino a traer liberación a la humanidad. El que Cristo no se quedó en esa tumba, sino que resucitó y ahora vive. Vamos a orar al Señor para dar inicio a esta escuela dominical. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, por tu amor, por tu misericordia, porque nos has ayudado durante esta semana, porque hemos seguido el relato bíblico, Señor, acerca de este acontecimiento toda la semana. Hemos visto, Señor, tu gracia, tu poder, y hemos visto el momento, Señor, que fuiste a la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese sacrificio maravilloso que hiciste por nosotros. En esta hora, Señor, también te damos gracias porque no solamente fuiste a la cruz, sino que te levantaste victorioso de esa tumba vacía, de esa tumba fría, Señor. Y ahora nuestra fe, Señor, está fundada en ti, en el que ha resucitado, y damos honor y gloria a tu nombre. Aleluya, aleluya. El mensaje que dieron los ángeles a las mujeres, hermanos, dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Él vive. Amén. Él vive. Y en esta hora vamos a entonar este canto. Yo le invito a que todos unidos entonemos este canto. Gloria a Dios, porque vive Él. Porque vive Él. Puedo vivir el mañana. Porque vive. No hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. En él la vida
Su tumba vacía está para probar que vive, porque vive, puedo vivir el mañana, porque vive, no hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. En él la vida vale la pena vivir. Dios envió a su Hijo, se llamaba Jesús, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Cántelo fuerte, hermano. Porque vive, puedo vivir el mañana, porque vive, no hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. En él la vida vale la pena vivir. Dios les bendiga en esta hora. Voy a dejar el lugar a nuestra hermana, a nuestro hermano Alex y a nuestra hermana Debbie, quienes traen unas alabanzas al Señor. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Les deseo un saludo caluroso. Sabemos que en estos días estaríamos todos juntos en la iglesia festejando la resurrección de nuestro Señor. Sabemos que Él ya no está en esa cruz ni en esa tumba, sino que Él está vivo, como decía el canto de nuestra hermana. Él vive, porque Él vive. Vamos a cantar este coro que dice, alabado sea Cristo. Vamos a cantarlo con todo nuestro corazón, porque vamos a engrandecer su nombre en esta mañana y vamos a cantar este coro con todos juntos, unánimes. Y dice así. Alabado sea Cristo. Alabado sea Él. Bendito sea su nombre. Alabado sea Él.
Alabado sea Cristo. Alabado sea Él. Bendito sea su nombre. Alabado sea Él. Cuando me siento solo y amigo no los hay, yo aclamo la sangre de Cristo Jesús, la victoria Él me da. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón me adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Amén. Así con este mismo gozo vamos a cantar este otro coro que dice, Dios de lo imposible. Lo hemos estado cantando estos domingos y este domingo es muy especial. Sabemos que Él es el Dios de lo imposible y que la muerte no lo pudo detener y Él salió victorioso porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a cantar este coro todos juntos, hermanos, en un mismo sentir en este día de la resurrección del Señor. Amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder. Amén.
Así es, hermanos. Él reina con poder y está con nosotros. Y sabemos que estos días y estas semanas ha sido difícil estar en la casa y no todos juntos en armonía en la iglesia. Pero sabemos que un día no muy lejanos Dios va a hacer su obra y vamos a estar unidos una vez más, alabando y glorificando su nombre. Amén. Así le dejo el lugar a nuestro hermano Ángel y a su hermana Aremi, que tienen la siguiente parte. Amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a seguirnos gozando, a seguir de fiesta, exaltando al Cordero de Gloria y adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a entonar, hermanos, este canto. Ayúdenos a entonar este canto y vamos a seguirnos gozando. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exalta al Cordero de Gloria. Al que vive y reina, al Dios Santísimo, al Eterno Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios
pues los dejamos con los pastores y síganse gozando, hermanos. Que Dios les bendiga. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de escuela dominical. Saque su expositor, saque su Biblia, porque vamos a tener un estudio muy interesante. El pastor va a estar dando el título, pero vamos a hacer antes la lectura. Vamos a leer en Génesis, capítulo 11. Vamos a leer esta historia, esta narración de la Torre de Babel. Dice de la siguiente manera, desde el versículo 1, Génesis 11, versículo 1 al versículo 9. Dice de la siguiente manera: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la tierra de toda la tierra, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Dios me los bendiga, hermanos. Estamos en un domingo de resurrección, anunciando que el Señor no se quedó en la tumba, anunciando que nosotros vivimos de la fragancia de la nueva vida que emana de esa tumba vacía, porque ahora nuestro Señor vive y reina para siempre y lo estamos esperando que regrese. Esta mañana tenemos un tema muy interesante y oportuno: la amenaza del secularismo. Bueno, ya se hizo la lectura bíblica. Vamos a ponernos en las manos del Señor, que Él bendiga esta clase y que Dios le bendiga a usted y bueno, a los niños, a los jóvenes, a todos, que ojalá puedan seguir y alimentarse algo de la enseñanza de esta mañana. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos, pedimos que bendiga la clase, que bendigas el tema que vamos a abordar, que bendigas a mis hermanos que están escuchándonos y están mirándonos y se han unido en la alabanza junto con el grupo y mis hermanos. Y Señor, haz hermoso todo lo que hagamos para ti y recíbelo como una ofrenda de olor fragante. Gracias, Padre. Bendición para todos, protección para todos. En el bendito nombre de Jesús. Amén. La amenaza del secularismo. La verdad central de la lección dice: el creyente debe testificar eficazmente de la realidad de Dios y de su soberanía universal como contrapeso al secularismo radical. Cuando yo iba a la escuela en mi juventud, en esa época no había mucha apertura a la fe. Las escuelas eran radicalmente secularistas.
Era imposible escuchar ahí en las aulas el nombre de Dios. Y lo mismo sucedía en la televisión. Luego vinieron los 80s y abiertamente los 90s, cualquiera podía mencionar a Dios en la televisión y un poquito en las escuelas. Pero después esa apertura se desvió para hablar de cualquier Dios y de cualquier religión como una cosa aceptable. Y eso tiene que ver con el secularismo. A nosotros se nos enseñó que teníamos que callar, que no podíamos mencionar el nombre de Jesucristo, que no podíamos hablar de la Biblia porque era en contra de la ley, etc. Pero no tenemos que aceptar eso en todas las esferas. Hay esferas donde es menos impositiva la prohibición y uno siempre debe manifestar en palabra y en hecho la realidad de Dios en su vida y en su entorno y la soberanía universal del Señor. Y de esa manera hacer contrapeso al secularismo. Como le preguntaron a un escritor cristiano, ¿a poco tú crees en Dios? Le dijeron. Y él dijo, por supuesto. Eso ahí cambió la dirección de la pregunta. Cuando le preguntan a uno, ¿a poco tú crees en Dios? Quiere decir que de veras tú a estas alturas y con esa educación o eso o lo otro, todavía crees en Dios como si fuera algo de segunda categoría. Él contesta que, por supuesto, si es una persona inteligente, si es una persona educada, si es una persona que sabe y que piensa, pues por supuesto que debe creer en Dios. Y esa es la reacción para contrapeso al movimiento secular que domina nuestro mundo. La lección nos lleva por el análisis del secularismo y presenta una respuesta bíblica al mismo. El pasaje bíblico que leíamos es el primer ejemplo de la Biblia de secularismo. De hecho, incluso puede ser el primer ejemplo de globalismo o de globalización, porque aquí se conjuga en una sola ciudad y en una sola cultura los anhelos de toda la humanidad. Vamos a irlo viendo despacito y vamos a ir analizando algunas partes de la Biblia. Dice la introducción de la lección, hace 6 siglos lo normal era creer en Dios. Por muchos miles de años, la humanidad vivió a base de la fe, o sea, era fideísta. La humanidad, lo más importante y lo que dominaba cualquier cuestión era la fe. Si Dios lo decía, la gente lo creía y lo aceptaba. Pero luego vino el siglo XVI, y en el siglo XVI se le conoce como el siglo de oro en muchos campos. Y entonces en ese siglo de oro fue un despertar de las ciencias, de las artes, de la cultura, la educación, que desembocó en el Renacimiento. Y en el Renacimiento se desplazó a la fe de su primer lugar y en lugar de la fe se entronizó a la razón. Y entonces, desde ahí hasta mediados del siglo pasado, la razón fue la señera, la ama, la dueña, la mandona en todos los asuntos. Si la ciencia lo decía, había que aceptar. Y entonces, eso llevó a una exagerada confianza en la humanidad. Dice, en ciertas regiones del mundo ha decaído enormemente el interés de la religión. Hay países que incluso son oficialmente ateos, otros son en la práctica ateos. Hay países como Uruguay o como el continente europeo donde la gente mayormente se declara no creyente. Incluso hemos sido testigos estas últimas décadas como en Europa, no solamente en España, como en Europa muchas de las antiguas iglesias, esos edificios impresionantes, góticos, medievales, han sido transformados, que antes eran iglesias, han sido transformados en antros, en salas de baile, en salas de eventos sociales y en el mejor de los casos en bibliotecas. ¿Por qué? Porque la gente se ha alejado de Dios, ha abrazado el movimiento secular y ha perdido el interés en la religión. Han desarrollado un sentido de autosuficiencia. Hay una poesía que dice que el hombre es el arquitecto de su propio destino y si llevado al extremo es una mentira, pero así lo creen muchas gentes. Y entonces el hombre se enredó en su propio mundo y sacó a Dios de ese mundo. Y entonces ahora esa situación
pues lo ha llevado a un sentido de autoconfianza, autosuficiencia, incluso autocomplacencia. Y ahora pues nosotros nos encontramos con esa sociedad donde ya Dios no cabe. Pero para el Hijo de Dios, dice la lección, el Hijo de Dios no debe dejarse deslumbrar por el atractivo del sistema mundano. Hay muchos ejemplos bíblicos que pudiéramos tomar. Por decir, en el caso de Lot, pensando en esta frase que nos da el expositor, Lot se fue deslumbrando por las luces de Sodoma y de Gomorra. Gradualmente fue acercando su tienda de campaña hasta que se asentó a vivir con una cultura y una sociedad, una ciudad pagana, completamente impía, donde por poco le cuesta la vida y por poco le cuesta la salvación, y sí le costó la vida de su esposa, porque realmente se dejó deslumbrar por lo mundano de la cultura y la sociedad de Sodoma y Gomorra. Entonces, vamos a ver qué es el secularismo. El expositor hace una introducción al punto 1 y dice que el concepto de secularismo nace en el Tratado de la Paz de Westfalia, que era un tratado que puso fin a las guerras entre los príncipes alemanes y por razones religiosas. Los cantones protestantes peleaban contra los cantones católicos y duraron 30 años encarnizados peleando a ver quién dominaba. Y al final de cuentas pusieron fin a esa guerra con el Tratado de Westfalia. Y en ese Tratado de Westfalia se usó la palabra secular, es decir, que la administración del gobierno no quedara en manos de la iglesia, sino fuera traspasado al brazo secular, a la gente que no era religiosa, o sea, que no ostentaba fe para imponer su autoridad sobre ellos, sino que se encargara de la administración social de las cosas y le dejara los asuntos de fe pues a los clérigos en sus iglesias. Entonces, de ese traspaso de lo sagrado a lo secular, de ahí nació la palabra secularismo o secularización. Dice la lección que el concepto de secular o de secularismo viene de la palabra secular, que en latín es século, o que significa siglo, y a su vez puede significar siglo de 100 años o siglo de mundo. Y en la Biblia, cuando se menciona la palabra siglo, a veces se traduce mundo. Y entonces se refiere a el mundo de esta tierra. Secular se refiere básicamente, dice, a lo perteneciente a este mundo, en contraste con el mundo venidero, con la eternidad, con las cosas espirituales. Se refiere a la exclusión de lo espiritual y religioso de lo cotidiano. Como les decía yo en mi año de estudiantes, se había excluido la fe totalmente de la academia, estaba prohibido hablar de Dios en la escuela y hablar de Dios en el gobierno era pecado mayor. Y ya no es tanto así. Ahora se puede hablar de cualquier Dios, pero la gente no le gusta mucho que algunos hablen de Jesucristo. Pueden hablar de cualquier Dios, menos de Jesucristo. Pero entonces el término se utilizó como una transferencia, dice aquí, de propiedades de la iglesia al Estado como parte del Tratado de Paz de Westfalia. Existe una diferencia entre secularismo y secularización. Secularización surgió para arreglar ese problema. Por ejemplo, en la cultura hispana tenía mucho poder la Inquisición. Era un poder religioso que estaba casi por encima del poder del Estado. Hasta que vinieron los decretos de Cádiz y quitaron el poder a la Inquisición, y entonces ya se le pasó esa autoridad solamente al brazo secular, al Estado. Esa era secularización, que se le quitara la intromisión de la iglesia en asuntos civiles, porque iban más allá y pues realmente no estaban preparados para administrar justicia. Entonces, la idea fue terminar con las sangrientas guerras ocasionadas por los diferentes credos, porque realmente es fatal, pero mucha gente se mata por asuntos de fe y más que todo asuntos de fanatismo. Y se buscó una ética de la razón,
una ética de la ley, de la justicia, un sistema justo y ecuánime. Y aparte entonces en ese sistema se iba a garantizar la fe. Es decir, que la secularización en principio no era anticristiana, era para moderar las pasiones en asuntos de fe, pero vino gradualmente desembocando en secularismo. De secularización se hizo secularismo. Y el secularismo considera la fe religiosa como una ilusión, como un estorbo, como una intromisión. Dice, para el secularista, Dios no cabe en su ecuación, la fe no cabe en su ecuación. El mundo está bien solo sin Dios. Han echado a Dios, dijo Nietzsche. Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Bueno, se murió Nietzsche y Dios sigue vivo. Esa es la realidad. Y entonces nosotros entendemos que secularismo es el esfuerzo humano de sacar a Dios de la sociedad. Por eso son tan simbólicos y tan peleados los intentos de quitar el nombre de Dios de las monedas, de quitar el nombre de Dios de las constituciones, de los países, de cualquier país. Y ahora que, por ejemplo, el presidente de Rusia puso la palabra Dios en la constitución de su país, que por muchos años fue un país comunista, pues se ha armado un revuelo impresionante. Pero la secularización, el secularismo, quiere sacar a Dios de su mundo. Dice que ellos piensan que la religión debe desaparecer. Lo han dicho muchos. Lo dijo Nietzsche, antes de él lo dijo Voltaire. Dijo, en unos cuantos años la fe ya habrá desaparecido, la Biblia será un libro de bibliotecas allá todo empolvado. Y mis libros y los libros de otros como yo, los enciclopedistas, van a ser de moda. Bueno, ahorita nadie lee a Voltaire, pero todo el mundo está buscando la Biblia y más en estos días. Así que ese es un error terrible del secularismo. Pensar que la fe es una ilusión, que es un engaño, dijo Marx, que es el opio del pueblo, y realmente es todo menos eso. Y eso a raíz, según ellos, del avance de la ciencia y la tecnología, la fe iba a ser obsoleta. En este esquema de secularismo se abandona a Dios, se abandona la práctica de la religión, se medio tolera al principio y luego se coarta y luego se prohíbe y después se combate. Esa es la secuencia de la sociedad antidios. Dejan de ser el filtro, la fe y la religión, a través del cual se interpreta la vida. Y ahora la vida se interpreta desde el punto de vista puramente humano, alejado de lo que dice la palabra de Dios. Dice, basado en la razón, la ciencia y la tecnología, el hombre pretende construir un mejor y más próspero orden social. Y ahora está muy de moda el concepto del nuevo orden social. Lo manejan algunos escatólogos, o sea, personas que creen en la Biblia, porque son mayormente post-tribulacionistas o mid-tribulacionistas y piensan que la iglesia pasa por la tribulación. Ellos hablan de eso. Pero aún los secularistas que no creen en la Biblia presentan una imagen de la sociedad futura muy distinta a esta, y va a ser una sociedad de control del concepto del gran hombre. El gran hombre en la Biblia se le menciona como el anticristo, no el hombre con mayúscula que es Jesucristo, sino el gran hombre humano, producto del hombre, que es el anticristo, donde se converge lo del hombre y lo del demonio. Y entonces esta sociedad habla del control de una sola persona o de una sola institución sobre toda la humanidad. De ahí surgen las cuestiones del chip y se junta con la cuestión bíblica de la marca de la bestia y todo eso. Pero eso piensan porque todavía creen que el hombre puede llegar a controlar las cosas. Lamentablemente, para ellos, para el secularismo, voy a salir un segundito del esquema de la lección. Lamentablemente, para el secularismo, ya hay más de 100 años de historia, yo diría 180 años por lo menos, o 140 para poner un poquito menos de historia, que ha demostrado que estas ideas de que la sociedad puede sobrevivir sin Dios es una mentira. Primero, cuando vino la Primera Guerra Mundial, la gente cuando amaneció el siglo XX pensó que ya iban a vivir la época de las luces. Al siglo XVIII se le había dado el nombre de la Edad de las Luces por el Renacimiento, pero
al siglo XX se le volvió a rebautizar como el siglo de las luces y el siglo cristiano. Pero a la segunda década el mundo ya estaba enfrascado en la Primera Gran Guerra y hubo muertes impresionantes. Eso decepcionó a muchos. Volvieron a querer rehacerse y en los 35, en el año 35 al 39 en adelante, vino la Segunda Guerra Mundial y que devastó tremendamente a la gente. Ahora, nosotros estábamos pensando que ya habíamos librado las épocas de guerra. Se pensaba que en la primera década de este milenio iba a haber una guerra mundial, porque más o menos son los esquemas cíclicos de la historia. Pero no nos vino una guerra física, pero tenemos una guerra de gérmenes, o natural o creada, no sabemos, hay muchas teorías, pero eso está demostrando que la capacidad del hombre es muy pequeñita para controlar las cosas y que el hombre, si Dios no interviene, tiene todo el potencial de autodestruirse. Es hacia donde nos lleva el secularismo. La sociedad sin Dios es una sociedad suicida y suicidándose. Entonces, no tenemos que entender ese concepto. ¿Por qué es una amenaza el secularismo? Dice, nos lleva aquí la lección. El comentario adicional que tengo yo en mi expositor lleva a hablar de la Gran Babilonia, que habla Apocalipsis 17 y 18, la gran ramera. Y Babilonia es un icono también de la sociedad sin Dios, de la sociedad del hombre. Por allá en los valores de Babilonia, cuando dice lo que se vendía, empieza diciendo que se vendía oro, plata, piedras preciosas, especias, telas, aromas, etcétera, etcétera. Y termina diciendo almas de hombres. O sea, el último artículo de los valores de la sociedad de Babilonia, de la gran ramera, es el hombre. Porque para la sociedad secularista, el hombre es una cosa. El hombre no es un ser, una persona trascendente, sino una cosa usable, producto de mercancía que puede venderse y comprarse. Ahora, el secularismo entonces dice tiene el espíritu de Babel y la historia que nos habla Génesis es precisamente, la historia que nos habla Génesis es precisamente el movimiento de la sociedad. Dios le había dicho al hombre, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ahí estaban las órdenes. Pero llegamos al capítulo 6 de Génesis y en el 6.5 dice que el hombre, la inclinación del hombre era de continuo al mal y a Dios le molestó. Era una sociedad, imagínense ustedes, personas que vivían más de 500 años, impíos, hacia el mal. Conforme la persona avanza, su malicia se va acrecentando, su sabiduría va aumentando, su experiencia. Entonces imagínense 600, 700 años impíos, malvados. Dice, inclinados de continuo hacia el mal. Y eso a Dios le molestó y mandó el juicio del diluvio. Y entonces salva a una familia, la familia de Noé. Y de esa familia, los hijos de Noé, con sus esposas, surge la nueva sociedad, la sociedad postdiluviana. Y en esa sociedad empezaron a crecer y conforme la familia es más grande, uno lo ha visto, una familia numerosa, alguien se va a descuadrar. Es muy difícil que nosotros controlemos 11 hijos. Uno se nos va a salir del carril. Y entonces empezaron los hijos de Noé, los descendientes de Noé, desde Cam y luego Canaán, a rebelarse contra la autoridad espiritual. Al punto que se hizo de nuevo una sociedad sin Dios. Dios les había dicho que se esparcieran, que llenaran la tierra. En eso era para guardar el equilibrio ecológico. Pero ellos dijeron, no, vamos a hacernos un nombre. O sea, vamos a hacer a un lado a Dios y vamos a levantarnos un nombre nosotros. Y hagámonos una ciudad y una torre. Y lleguemos hasta el cielo. Y esas son imágenes de la rebelión del hombre. La voluntad de Dios era que se extendiera y el hombre fue, nos vamos a juntar, que al cabo que hablamos una sola lengua, hablamos un solo lenguaje, somos todos una sola familia y aquí estamos todos encerrados. Y vamos a levantarnos una torre, un sigurat, una pirámide escalonada para llegar hasta el cielo. No iban a llegar hasta el cielo,
pero esa era su intención. Y entonces así nace Babilonia en la tierra de Sinar. Y ahí está el primer ejemplo de secularismo, o sea, de rebelión contra Dios, porque Dios les dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Dijeron, no, la tierra no, aquí no vamos a quedar. Y hermanos, cuando uno ve el mundo, o sea, el planisferio, los mapas y las imágenes, uno dice, qué bárbaros. Se estaban perdiendo de los Andes, de los Alpes, de las montañas, de los ríos, de los bosques, de las llanuras, o sea, tanta belleza en la geografía. Y ellos se quedaban encerrados en Sinar, en la pequeña porción de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Ahí estaban ellos aferrados a ese cuadrito, casi desértico. Qué cosa tan tremenda. Pero ese era el empecinamiento del hombre. La sociedad moderna ha seguido las enseñanzas que dejó Babilonia, que dejó Babel. La ciudad de Babilonia es representativa del sistema mundano que se ha levantado con base en criterios distintos a los emanados del corazón de Dios. Dios dijo, espárzanse. Ellos dijeron, no nos esparcemos. Y entonces Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que venir y confundirles el idioma, de modo que no se entendía. Por ahí, entre buscando muchos, hallaron dos que hablaban igual, y cada quien empezó entonces a regañadientes, a diseminarse por en la tierra que Dios había creado para eso, porque ahí estaba la bendición y ahí estaba el equilibrio ecológico del mundo. Entonces, esa sociedad, Dios tiene que meter mano para que haga caso. El expositor dice que, irónicamente, esas sociedades anti-Dios que se rebelan contra el Dios de la Biblia, a final de cuentas terminan adorando otros dioses en otros altares. Y esa es la realidad. El mundo adora a otros dioses que no al Dios de la Biblia. Adoran innumerable cantidad de dioses, porque el hombre sigue siendo un son religiosum, dijo Agustín. Un ser religioso. El secularismo, además, es antropocéntrico. Pone al hombre en el centro de la existencia. El hombre es el todo. Y lo vemos todavía el día de hoy. La gente busca su placer, busca su comodidad, busca su gusto, su lujo, y se ha alejado de Dios. Vivimos en una sociedad, en un mundo, donde lo más importante es lo que uno quiera para sí mismo. Esa es la sociedad secular, que no pone a Dios en el centro, sino a cada quien se entroniza en el centro. Nosotros tenemos que entender, nos dice el expositor, la mente humana es poderosa, pero limitada en sus capacidades y además contaminada por el pecado. Entonces, no permite la objetividad plena, porque si la gente es objetivamente clara, se va a dar cuenta que necesita a Dios. Nos damos cuenta que tenemos ciertas capacidades, que son capacidades limitadas, contaminadas por el pecado. Y luego hay lentes que se le ponen: el orgullo, el egoísmo, el autoengaño, el odio, el prejuicio. Y eso entonces nos incapacita para que nosotros seamos capaces de gobernarnos y dirigirnos por nosotros mismos. ¿Qué puede hacer el creyente al respecto? Aquí viene la lectura de Daniel 1 del 6 al 16, son 10 versículos, vamos a leerlos. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea
vuestros rostros más pálidos que los que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsacer, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros por los rostros de los muchachos que comerán de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Muy bien, ahí tenemos la historia de Daniel y sus amigos. Después de muchos años, cientos o miles de años, en la misma zona de donde pasó Babel, que significa confusión, se levantó un imperio, el imperio de Babilonia. Y ahí el rey Nabucodonosor sentó sus reales y trajo cautivos de Jerusalén a varios judíos, entre ellos a Daniel y a sus 3 amigos. No recuerdo, se me están escapando los nombres hebreos: Sadrach, Mesach y Abednego. Esos son los nombres que le pusieron. Pero ellos tomaron una decisión. La idea fue traerlos y enculturarlos en la cultura babilonia para utilizarlos como burócratas en la administración del reino de Babilonia. Era una situación, imagínense que los traen cautivos por el desierto, sufriendo lo indecible, y luego llegan y los ponen en celdas o en campos de concentración. Pero viene un inspector del gobierno y va seleccionando personas y los lleva a ellos al palacio y les dicen: te ha sacado una beca para que estudies en la mejor universidad de Babilonia y se te va a dar de las porciones del palacio del rey, vas a comer de lo mejor, vas a dormir en una buena cama, en un buen departamento o qué sé yo, pero ya no vas a estar allá en los campos de concentración, en las cloacas, no. Vas a estar en una forma ideal. Y entonces te vamos a educar con la cultura y los valores de Babilonia. Esta historia de Daniel en el capítulo 1 y en el capítulo 3 nos deja unas enseñanzas impresionantes, porque estos jóvenes determinaron mantener su fe. Dice Daniel 1, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y entonces negoció con el encargado que les diera legumbres, y interviniendo Dios con ellos, se encontró que los halló mejores que los demás. Pero esta decisión nos habla de qué hacer como creyentes ante el secularismo. Debemos adoptar la postura de Daniel y sus amigos. Hemos visto muchas veces, trágicamente, que muchos de nuestros jóvenes se van a las universidades y allá pierden el valor de la fe, allá pierden el compromiso con Dios. Si es que no pierden totalmente la fe, llegan a la iglesia resfriados, llegan a la iglesia escépticos y descomprometidos y desconectados. Y yo quiero apelar a los jóvenes a que tomen el ejemplo de Daniel y de sus amigos. Ellos propusieron no contaminarse. Uno puede estar estudiando, aprendiendo los conceptos, pero no dejarlos que se les asimilen. O sea, no tragárselos, no pasarlos a su ADN, no ser asimilados por la cultura del secular del mundo, porque eso es una desgracia espiritual, es una pérdida. Sí es una lucha,
Cuando uno va a la universidad, va a un campo de batalla. Ya desde la escuela, desde la secundaria y la prepa es un campo de batalla. No se diga la academia en la universidad, pero es un choque de ideas. Nosotros tenemos que, la única forma de ayudar o que el joven pueda soportar los embates del secularismo es tener una experiencia real con Dios. Si la persona tiene un encuentro con Cristo, va a aguantar las ideas, aunque no las pueda refutar. Yo he visto con tristeza cómo algunos conocidos se han ido, no han podido con las ideas antagónicas y sucumben a ellas. Pero el problema es que queremos tener respuesta para todo. A veces nuestra mente no nos da para eso. La educación que hasta ese momento tenemos no nos da para eso. Quizás los amigos que conocemos tampoco nos dan para eso. Pero una sola cosa nos puede mantener y es tener una experiencia verdadera con Cristo. Un cristianismo de tradición, un cristianismo de familia no aguanta los ataques del mundo secular. Por eso Daniel tenía una experiencia y los jóvenes hebreos tenían una experiencia tremenda con Dios, una lealtad a prueba de todo y decidieron no contaminarse. Y entonces eso los guardó. Los jóvenes se mantuvieron firmes. Cuando vino la prueba, ellos se mantuvieron y dijeron, nuestro Dios puede. Y si no lo hace, de todos modos, le vamos a seguir siendo fieles y no vamos a adorar tu imagen. Porque Nabucodonosor levantó una imagen tremenda que era el símbolo del humanismo en su máxima expresión en el rey, que era la máxima autoridad del mundo entonces. El creyente debe decidirse, primero, no ser seducido y luego no ser asimilado por la sociedad del mundo, sino vivir y conducirse con los valores de la Biblia, que son los valores perennes, eternos, no son los valores del mundo secular. Debe decidirse seguir manteniendo a Dios en el centro, no el hombre, no la humanidad, no él mismo, sino Dios el centro de nuestra vida. Y entonces entender que el compromiso con Dios va más allá de las ofertas de este mundo. El expositor nos lleva hablando de que en la actualidad, debido a la cultura que tenemos, hay una tremenda oferta incluso de espiritualidad. Cuando las sociedades comunistas se dieron cuenta que el hombre no iba a dejar de ser religioso, se abrieron un poquito y ahora hubo, cuando estaban los países comunistas y todavía quedan algunos, una religión de Estado, es decir, ministros patrocinados por el Estado que podían ser ateos, pero dirigían el culto a Dios. ¿Para qué? Porque la gente no se le quita la fe, la gente no pierde su necesidad de Dios. Hay un vacío de Dios en el corazón de cada persona que solamente Dios puede llenar. Y si lo quieren suprimir, va a gritar por ser satisfecho y por ser llenado. Entonces, existen ofertas atractivas, espiritualistas, que no son bíblicas y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer ante ellas. Entonces, hay una oferta de multicolor y multisonido para que la gente busque el cristianismo que más se le acomode, la religiosidad que más se le acomode, una religiosidad light, donde se puede beber, emborrachar, bailar, esto, lo otro, pero que no me niega que crea en Dios. Y eso es una especie de apapacho al alma, mientras que tenemos licencia para hacer cosas que a Dios no le agradan. Eso a la gente le encanta. Y entonces los que hacen esas ofertas pues están llenos. Pero a la larga, eso muy en el fondo, está la conciencia de que no te hagas. Tú sabes que está mal. Y entonces no nos queda más que, si de verdad queremos servir a Dios, tenemos que obedecer al Evangelio y sus demandas éticas, que son bastante claras. Y en vez de amoldarnos al mundo, que el mundo, dice Jeremías, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Nosotros tenemos que rebelarnos en contra de los valores secularistas y afirmar la verdad y la eficacia del Evangelio, porque es poder de Dios.
Tenemos que aprovechar nuestra incursión en el mundo secular, en la profesional o en el académico, para hacer luz y ser sal a ese mundo. Nosotros con nuestra forma de vida, con nuestro testimonio, con nuestra presencia, damos testimonio del poder del Evangelio. Y entonces la gente, quizá algunos nos saquen la vuelta, pero otros cuando están en necesidad nos van a buscar, ¿no? Aquí déjenme leer algunas notitas del expositor. Dice, la gente sigue teniendo sus hueco espiritual y necesitan de Dios. Si no es Dios de la Biblia, van a buscar su propio Dios. El mundo secular tiene su propio Dios. Muchos de ellos son ellos mismos, pero cuando ellos mismos son su propio Dios, tienen un Dios muy chiquito y muy endeble. Jesús nos presenta la alternativa. Él nos dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y ahí la palabra mundo es siglo. No améis este siglo, ni las cosas que están en este siglo. Porque el mundo pasa y sus deseos. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las personas llevadas por la corriente del secularismo necesitan a Dios, pero no lo quieren reconocer. Nosotros tenemos que seguir anunciando que el mundo sin Dios está a la deriva y va a la condenación. Nosotros tenemos que extender la mano. La lección nos dice que una vida transparente, verdaderamente, una vida congruente con lo que se cree y sincera, es la mejor herramienta evangelística. La gente no va a acusarnos de hipócritas, de falsos, si vivimos la fe que predicamos, congruentes con lo que predicamos y con lo que creemos y sinceros. Y entonces la gente no va a rechazar un vaso de agua que se da sinceramente. Y cuando están necesitados de Dios, el secularista necesita de Dios, el mundo secular necesita de Dios, y nosotros tenemos que brillar en esa sociedad, contrarrestar las tinieblas con la luz admirable del Evangelio. Nosotros tenemos la alternativa, presentar un mensaje, un evangelio de poder. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Cuando presentamos un mensaje de un Dios que sana, que hace milagros, que llena, que satisface, que da plenitud a la vida, que nos presenta una vida victoriosa, una vida feliz. Cuando tenemos un evangelio que le da una resistencia doble cuando pasa por el trance del dolor o la muerte y se enfrenta con dignidad y con esperanza y con actitud de eternidad, el mundo lo mira y muchos de ellos lo van a buscar. Mucha gente ha despertado a Dios a través del testimonio de un cristiano que sufre y que se mantiene fiel al Señor. Que en este mundo secular que nos ha tocado vivir, donde si alguna lección se va a aprender es que ni los armamentos, ni la ciencia, ni las riquezas, ni los lujos hacen nada ante ataques que no están a nuestro control dominar. Dijo la hija de un hombre muy rico que murió esta semana en España. Dijo, nosotros somos millonarios, mi papá hizo mucho dinero. Mi papá hizo muchos millones. Dice, pero murió solo, porque a ninguno de nosotros nos dejaron estar con él. Y murió necesitando una sola cosa. El dinero no le sirvió, las relaciones no le sirvieron. Dice, lo único que necesitaba era oxígeno. Y le faltó y por eso murió. Los millones se quedaron en la casa y en el banco y no le sirvieron para nada. Ahí está el reflejo de la tremenda ineficacia de la sociedad secular. Ojalá que nosotros le demos a cada quien su lugar. La semana pasada decía, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si ponemos a César encima de Dios, tenemos muchos problemas. Es lo que hace el secularismo. Nosotros tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas y promover la sociedad del reino de Dios, que es que el Señor Jesucristo gobierne en nuestros corazones, en nuestras conductas y en todo lo que hagamos. Y que un día esperemos su gloriosa venida. Yo le animo que incline su rostro y oremos al Señor por esta breve enseñanza. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la advertencia que nos pones
aún en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, estos temas son muy importantes. Permite que todos valoremos primero lo necio del secularismo. Cómo la sociedad se suicida sola al olvidarse de ti. Cómo la sociedad se ha metido en una vorágine de fracaso y de muerte y destrucción al no buscarte, Señor. Al promover valores antibíblicos y anticristianos. Pero ayúdanos a ser sensibles y brillar con la luz de tu evangelio. Presentarte tú como el Señor de los señores y la obediencia a tu palabra como vida eterna. Porque tu palabra es bálsamo, es agua viva, es refrescante, da paz al alma. Señor, brilla tú en medio de las tinieblas de esta sociedad. Haznos sensibles, Señor. Ayuda a mis hermanos a mantener su fe, a los jóvenes, Señor, en la escuela, que no sucumban a las ofertas del secularismo, del mundo, como no lo hicieron Daniel ni sus amigos. Ellos se mantuvieron firmes sobre cualquier costo y tú honraste la fe de ellos. Los vindicaste, los levantaste, los pusiste en un sitial de honor. Ayúdanos a mantenernos, Señor. Bendice a mis hermanos en todo lugar y tu nombre sea glorificado. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos esta tarde. Voy a dejar el lugar a la hermana Sandra. Ella tiene un par de anuncios y ya nos despide. Dios les bendiga, hermanos. Los esperamos esta tarde. Vamos a gozarnos, vamos a alabar al Señor. Y como dijo mi esposo, durante la semana vamos a tener algunas sorpresas para ustedes en la proyección de esta tarde. Así que junten su familia, júntense ahí en la sala, escuchen la palabra, canten, alaben al Señor. Es la forma que nos está tocando hacerlo, pero lo hacemos con todo nuestro corazón. Adelante, hermanos. Dios les bendiga. Yo creo que puedo decirlo. Esta tarde va a participar el coro. Vamos a ver al coro Betel alabando al Señor. ¿Cómo? Lo va a ver a la tarde. No se lo pierda, a las 5. Dios me los bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta linda mañana, día de resurrección. Así como los últimos 2 domingos lo hicimos, vamos a levantar la ofrenda una vez más. Vamos a tener unos momentos donde podemos ofrecerle nuestra ofrenda al Señor. Si abren sus Biblias ahí junto conmigo en Salmos 37, 21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Y me gustó mucho como dice en hay otra versión, en diferentes versiones que leí de diferentes Biblias. Aquí está una Biblia que se llama Biblia Dios habla hoy. El malvado pide prestado y no paga, pero el hombre bueno es compasivo y generoso. Y si usted busca en diferentes versiones de las Biblias, dice que es da y es generoso. Da y es generoso y es como debemos de dar, hermanos, generosamente para nuestro Dios. También les quiero compartir que de la Biblia dice que somos administradores de Dios. Un administrador es uno que maneja el dinero o las propiedades que pertenecen a otra persona. Como administradores de Dios somos responsables ante Él por la forma en que manejamos lo que Él nos ha encomendado. Así es que vamos a recordar un poquito. Les voy a demostrar una vez más, como el domingo pasado pudimos dar a través de esta aplicación que se llama Cash App. Si usted no la tiene aún todavía en su teléfono, puede bajar esta aplicación ahí donde dice Cash App. Y primero que todo, nada más para recordar, va a poner su cantidad, si es $10, $5, lo que usted vaya a dar, va a poner ahí en el número 1, en la número 2, asegúrese de poner
Iglesia Betel Text. Si ponen el signo del dólar antes de la I, es mejor, así como está demostrado a mero bajo, donde dice Iglesia Betel Text. Y el número 3, por favor, indíquenos para qué va a ser este dinero que usted va a dar, si es para diezmos, si es para ofrendas, si es para misiones. Por favor, indíquelo ahí en el número 3. Y en el número 4 y al último usted va a poner pagar o pay. Y es todo lo que usted tiene que hacer para poder dar. También vamos a estar cantando un canto para darles unos momentos donde ustedes pueden dar sus ofrendas. Vamos a cantar el canto y quiero que canten conmigo. El canto Gracias Sublime Es. Canten conmigo, hermanos. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que no conmueve y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te agradecemos, Señor, en esta mañana. Hiciste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna en su justicia, resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en cada uno de nosotros, ahí en esta iglesia. Y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime,
caí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú hiciste en mí, en esa cruz del Calvario. Te adoramos, Señor. Vamos a dar gracias por esta ofrenda. Vamos a inclinar sus rostros ahí donde están y vamos a agradecerle a Dios. Aún si no dio su ofrenda en este momento, hermanos, está abierto a cualquier hora. Si tiene preguntas, puede mandarme un text o a la hermana Nereida si es que está batallando o algo. O a la hermana Lori, estamos disponibles para sus preguntas. Vamos a inclinar sus rostros y dar gracias. Gracias te damos, Señor, porque tú has estado con nosotros, porque tú has estado con tu pueblo, Señor, día tras día, Señor, porque tú eres grande y maravilloso y digno, Señor. Te agradecemos porque has estado con cada familia, Señor, porque has suplido nuestras necesidades, Señor, porque has estado en nuestros trabajos, Señor, porque has suplido cada necesidad, Señor. Te pedimos que tú bendigas continuamente esas fuentes de trabajo, Señor. Si hay alguna persona que está enferma, Señor, que tú pongas tu mano poderosa sobre ella, Señor. Te pedimos, Señor, por cada miembro de Betel, Señor, por cada pastor de Betel, Señor, que tú siempre, siempre estés ahí con ellos. Te adoramos, te glorificamos siempre y siempre, Señor. Gracias, Señor, por esta escuela dominical. Nos vemos, Señor, en esta noche. Hermanos, nos vemos esta tarde. Vamos a decir el lema, todos unidos, de nuestra escuela dominical. Por un crecimiento en número, en espiritualidad y conocimiento. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos esta tarde a las 5.